Restauradores, sean bienvenidos una vez más a este Viernes de Jóvenes. Qué gusto una vez más poder encontrarnos por este medio. Qué alegría, ya estamos en el mes de noviembre, ya se está yendo este año y de verdad confiamos plenamente en Dios que a pesar de que esta pandemia, esta cuarentena ya va más allá de 40 días, podamos seguir confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. De verdad, me dirijo a ti, joven señorita, que le estás echando ganas en el trabajo, apoyando en casa. Confía en Dios, Dios tiene el control de todas las cosas. A ti, joven, a ti, señorita, que le estás echando ganas en las cuestiones de la escuela, en las tareas, en las clases en línea, de verdad, síguete esforzando, todo el esfuerzo vale la pena y pronto, primeramente Dios, vamos a salir de esta. Nuevamente les invitamos antes de empezar con este tema, continuar con esta serie de temas, que puedan compartir esta palabra, que puedan hacerse presente por medio de las reacciones, de los comentarios, de verdad, aunque a lo mejor no podemos de alguna u otra manera poder tener un contacto personal, de verdad que cada uno de sus reacciones, cada uno de sus comentarios los llevamos presentes y oramos por ustedes, para que sea Dios con ustedes y que esta palabra pueda ir más allá, que esta palabra pueda ser compartida con más personas. Y pues antes de entrar al tema, ponemos este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Padre, este día yo te agradezco, Señor, por la vida de cada joven, de cada señorita que se ha dado cita el día de hoy como cada viernes de jóvenes. Padre, te pedimos que les bendigas, que les guardes donde quiera que ellos estén, en cada uno de los proyectos que ellos hayan emprendido en este, Señor, en este tiempo, y que podamos confiar, Padre, en que vamos a salir adelante, en que vamos a salir de esta, Señor, y que en este tiempo, Padre, de palabra ellos puedan cultivarse, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que pueda traer transformación, que pueda traer renovación a los corazones y sobre todo que como generación seamos, Señor, motivados, seamos desafiados a vivir de una manera diferente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con este sermón del monte. De verdad, yo espero que tú ahí en casa estés meditando en estas palabras, que tú, a pesar de que lo estudiamos cada 8 días, tú en casa puedas estar haciendo tu devocional y meditar en cada uno de los puntos que Jesús habla en este sermón en el monte. Haciendo una pequeña observación, nosotros podemos ver cómo este sermón va dirigido a los discípulos, va dirigido a los creyentes, a los seguidores de Cristo. Volvemos a lo mismo, yo no puedo evangelizar con esto porque sin duda alguna el tema que sigue y lo que veíamos la semana pasada desafía y confronta lo que esta sociedad tiene bien marcado, tiene bien presente. Entonces, el tema, aunque seguimos en el Sermón del Monte, vamos a ponerle título a este tema que le vamos a poner por título Enemigos. Y yo creo que muchas veces cuando nosotros pensamos en las cuestiones de enemigo, si tú te llegó alguien a la cabeza, normalmente cuando pasa eso nosotros sentimos cierto odio, sentimos cierta frustración, cierta tristeza a lo mejor, y nosotros tenemos un concepto, hablando de una cultura general, del que me la hace, me la paga. Tenemos el concepto general de que, bueno, yo no tengo nada contra alguien o alguien me hizo algo, pues ahí que Dios lo bendiga. Y normalmente usamos esas palabras para de alguna otra manera evadir nuestra responsabilidad que Jesús enmarca en este sermón. Entonces, si tú estás pensando en alguien que a lo mejor te dañó de manera personal, alguien que dañó tu casa, alguien que dañó tu patrimonio, tu familia, aquí Jesús habla y hace la observación de que como discípulos, de qué manera debemos de vivir, de qué manera tenemos que vivir de esta manera. O sea, algo que tú tienes que entender es que el pueblo, los discípulos, tenían esa mentalidad de enemigos. Y ahorita vamos a entrar en contexto. Seguimos Evangelio según Mateo, capítulo 5, hoy entramos en el capítulo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente.
Eso era algo que estaba implícito en la ley de los judíos. Si tú ves al principio en el Génesis, dice que si tú, no sé, haciendo solamente un ejemplo para no entrar en tanto en contexto de historia, por ejemplo, si tú lastimabas a un borreguito de tu vecino, si tú le rompías la pata, no lo tenías que remunerar como ahorita está, a lo mejor de que, bueno, lo atropellé, a lo mejor el perro salió a hacer daño y lo lastimó, pues te lo pago completo. No, si tú también tenías borregos, el dueño al cual le habías hecho la falta o quien había sido perjudicado, tenía la obligación y tenía el derecho de ir con el borreguito tuyo y quebrarle la pata de la misma manera que tenía quebrada la pata el borreguito de él. Entonces, de esa manera vivía el pueblo de Israel. Entonces, nuevamente Jesús confronta eso que fue dicho, esa forma de vivir, y sube los estándares de tal manera que nos sorprende cómo Jesús desafía a sus discípulos y les dice en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Voy a leerlo en nueva versión internacional. Mejor lo leemos en traducción al lenguaje actual, como le hemos leído los versículos anteriores. Versículo 38 y 39 dice: otra de las enseñanzas de Moisés fue esta: si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también él le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. A quien les pida algo, dénselo, y a quien les pida prestado, préstenle. Este pasaje de verdad que desafía constantemente nuestra vida como creyentes, nuestra vida como discípulos. Este es el carácter del verdadero cristiano. Obviamente aquí habla en un conflicto que el pueblo romano tenía sobre el pueblo judío. Nosotros sabemos que todo, ellos de alguna otra manera estaban bajo el poderío del César, y vemos cómo en este aspecto dice: si alguien te maltrata, el ejemplo que ya te daba, tú tienes que buscar hacerle la misma. Lo que te decía, nuestra cultura como mexicanos, nuestra cultura en sociedad tiene bien marcado eso: si te la hacen, que te la paguen. Y aquí dice, no traten de vengarse a quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Ojo, en este aspecto no se refiere en el sentido de que, bueno, porque muchas veces se malinterpretó: bueno, eres cristiano, ven, te doy una bofetada. O ven, si te pegué en este, tienes que poner el otro. Y no se refiere en eso. Aquí no se refiere en un punto de que son maldosos contigo, sino aquí se refiere en ese conflicto que tenían. O sea, la gente menospreciaba al pueblo judío. Entonces, al menospreciarlo, los maltrataban. O sea, casi los tenían nuevamente como esclavos. Y dice aquí que si ellos eran abofeteados por burlas, que si ellos eran golpeados por burlas, o sea, ¿quién en su sano juicio te va a decir, a lo mejor te pegan por ser cristiano, te dan una cachetada, es que tú no eres de los nuestros, te dan una bofetada? ¿Cuál es la reacción normalmente de este mundo? Te levantas porque a ti nadie te pega, a ti nadie te falta el respeto. Entonces, ¿quién en su sano juicio dice, bueno, ya me pegaste en esta, ahora pégame en la otra? ¿Por qué? Porque había un conflicto. Ahora no se trata, porque yo sé que muchas veces como jóvenes lo malinterpretamos: le voy a pegar a mi hermana y como cristianos me tiene que dar la otra mejilla. No, no se refiere a eso. Esto se refiere en comunión a la gente allá afuera, a la gente que no conoce de Cristo, a la gente que te va a menospreciar por ser cristiano, a la gente que te va a menospreciar por ser seguidor o seguidora de Cristo. Entonces aquí habla de un perdón, aquí habla de una falta de venganza, que tú no puedes decir: bueno, mira, ese me la hizo, ¿sabes? Ese que me la hizo, me la va a pagar.
y ese me la voy a encontrar, va a venir el momento, va a venir la hora en que yo lo pueda hacer. Y dice más adelante, si alguno los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Aquí el pueblo judío, algo que tenemos que entender es que aquí hay un contexto cultural. Esto no se aplica, bueno, entonces voy a demandar a los cristianos para que me terminen dando todo. No, aquí se refiere en un contexto de que la gente lo hacía por maña, lo hacía por cizaña, y no es la misma cultura que vivíamos acá. Pero decía, ok, mira, la gente tenía el carácter de poder ir y decirle, mira, es que esa persona quiero que me dé su capa, bueno, dice la túnica, quiero que me dé la túnica. Y dice o sea, imagínate el contexto cultural en donde cualquiera del pueblo romano podía decir eso de los judíos. Podían ir caminando por la calle y veían a un judío con una túnica muy bonita y lo podían llevar ante el juez simplemente por quitarle la túnica. Entonces dice que si eso hacían, dice, entonces también entrégale la capa, te gustó mi playera, te doy también la camisa. Entonces esa era la forma en que eran tratados los judíos. Ahora, nosotros como cultura mexicana ya no estamos inmersos en eso, porque no faltará tu hermana que está escuchando esta transmisión y va a decir, ya ves, si me gusta tu blusa, dame también tu chamarra. O sea, no aplica en eso, no se refiere en eso. Te lo vuelvo a repetir, Dios nos guarde en que como cristianos tengamos que pasar por eso. Pero habla de no una búsqueda de venganza, no habla de un egoísmo, ay, es que esto es mío, es que esto yo me lo gané. No, hay una forma más adelante, dice en el versículo 41, si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. En este aspecto, no solamente eran los soldados. De hecho, si ustedes ven en la historia de la Biblia, cuando Jesús va a ser crucificado, si mal no me equivoco el nombre, dice que cuando llegan a un punto en la caminata de Jesús a ser crucificado, él ya no puede aguantar la cruz. Entonces le piden a Simón de Cirene que él cargue la cruz. Entonces tú dices, ay, ¿por qué la tiene que cargar él? ¿Por qué tiene que cargar la cruz que va llevando Jesús? Entonces vemos que ellos como pueblo judío estaban obligados a obedecer. Entonces Simón de Cirene no puede decir, no, pues que la lleve alguien más. ¿Y por qué yo? No, estaba obligado. Y no solamente Simón de Cirene, sino todo el pueblo judío. Si un soldado iba, si un ciudadano romano los veía y les pedían ayuda, estaban obligados por ley, estaban obligados a caminar un kilómetro. Pero Jesús dice, no caminen 1 kilómetro. No estén obligados a caminar 1 kilómetro, estén obligados a caminar 2. Y esto yo te lo dije, primeramente Dios, que terminamos esta serie del Sermón del Monte. Yo te lo dije, Jesús fue un revolucionario como no tienes idea. Fue una persona radical como no tienes idea. Fue una persona que vino a cambiar los estereotipos que estaban marcados en el pueblo judío. Deja spoilearte tantito ese tema que vamos a ver, pero Simón el Celote, que era parte del pueblo que era parte de los discípulos de Jesús. Los celotes eran hombres revolucionarios, eran hombres que querían levantarse en contra del gobierno romano. Entonces cuando él ve a Jesús y cuando Jesús se hace presente como el Mesías que iba a libertar al pueblo, Simón se imaginaba una revolución, una guerra, y vamos a destrozar y vamos a derribar todo lo que ellos han construido y nos vamos a levantar nuevamente como el pueblo de Dios. Y eso era el motivo por la cual la gente se acercaba. Jesús, nos vas a libertar, nos vas a llevar hacia la guerra para poder derrocar el imperio romano. Y no, Jesús, su forma de ser radical, su forma de venir a mover todo lo que el pueblo conocía es completamente distinto. Y impactó en su tiempo, y 2020, ya casi 2021 años después, ha seguido revolucionando en el sentido de que yo estoy obligado a cargar 1 milla, pero por ser ciudadano del reino, por ser cristiano, voy 2 más. Es que tienen que orar 1 hora a las 5 de la mañana, voy por 2 más.
Es que hijo, yo creo que eso es algo que también tenemos como cultura mexicana. Hijo, puedes barrer el patio. Y lo barremos y dejamos la basura a un lado, o a lo mejor vimos algo por ahí tirado y llega mamá, llega papá, oye hijo, no te dije que limpiaras. Bueno, tú nada más me dijiste que barriera. Tú nada más me dijiste que arrimara las hojas, no me dijiste nada de levantar. Y eso es algo que nos falta como cristianos. Eso es algo que nos falta como creyentes, como servidores de Dios. Es que nada más me dijiste eso. Pero como cristianos, a ver hijo, te dije que lavaras los trastes, pero la cocina sigue hecha un desastre. Me dijiste solamente los trastes. Entonces, esto no solamente es para el pueblo judío. El contexto en el cual ellos vivían bajo presión es uno. Ahora en lo que nosotros tenemos que resaltar como discípulos es otro. Y claro, no faltará el vivaracho, no faltará a lo mejor papá, mamá que sea vivaracho. Ya ves, como cristiano, como parte del grupo de alabanza, como parte de un liderazgo, tienes que hacerlo. Y en ese aspecto, de verdad, qué triste que muchos cristianos o muchos padres o muchos hermanos tengan ese contexto. Eso es parte de los dos, no solamente de los hijos, no solamente de nosotros como jóvenes, sino también de nuestros padres, sino también de nuestros hermanos. Pero esta es la revolución que marca Jesús. Esto es lo que Jesús vino a revolucionar en sus discípulos. Ellos querían una guerra, ellos querían destrozos, pero Jesús dice no. Si te dicen limpia eso, limpia el doble. Si te dicen dame lo que tienes, da el doble. Y yo creo que hoy en día, tristemente, estamos en una generación tan egoísta, estamos en una generación tan ególatra, en el de que esto es mío, en el de que mi derecho es este, mi derecho es otro. O sea, yo no sé, la Biblia no da luz a eso, pero yo creo que muchos discípulos se han de haber levantado y ahora pues si mi derecho es a ser libre, mi derecho es querer hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me dé la gana. Y Jesús dice, no, si la ley te dice que tengas que caminar 1 kilómetro, tú te vas a echar 2. Y esa es la revolución que Jesús vino a hacer para con sus enemigos. Y si esto hacemos para con nuestros enemigos, ¿cuánto más haríamos por los hermanos de la iglesia? ¿Cuánto más no haríamos por un familiar, por un amigo? Entonces, esto choca con nuestra forma de vivir. Nosotros esta clase de favores se las hacemos a nuestros amigos, se los hacemos a nuestros familiares, pero esto, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 del 38 al 41, se refiere a los enemigos. Entonces, sin duda alguna, necesitamos ser desafiados. Los estándares son muy altos, pero Jesús tiene una recompensa para cada uno de ellos. Versículo 42 dice, a quien les pida algo, dénselo, y a quien les pida prestado, préstenle. Esa es la verdad del reino. Esa es la naturaleza del reino. Eso es lo que nosotros como cristianos, como jóvenes cristianos, debemos hacer. Entonces aquí cuando dice quien pida algo, dénselo, no aplica en las tareas. Joven, señorita, no malacostumbres a tus amigos, no malacostumbres a tus amigas. Ahí dice que tú como cristiano, si te pido la tarea, me la tienes que pasar. No aplica en eso. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos de lo que Dios quiere que reflejemos. Versículo 43. Está hablando de los deberes los versículos anteriores y ahora dice lo siguiente. Te lo voy a seguir leyendo en traducción al lenguaje actual. Versículo 43. Esta es otra orden que dio Moisés hace mucho tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Oigan, lo que está marcando lo que Moisés le dijo al pueblo. Pero Jesús viene a revolucionar porque muchas veces nosotros, es que a mí me dijeron eso. Es que a mí me enseñaron eso. Es que en mi casa así se hace. Es que el antiguo o la antigua líder me dijo que así. No, Jesús viene y dice, escuchaste hace mucho que Moisés dijo, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos, y Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no obedecen. Wow, o sea, nada más en este punto nosotros podemos ver
lo mucho que nos falta. Normalmente nosotros oramos y bendecimos a quien nos cae bien. Nosotros, si alguien viene, nos da una ofrenda, si alguien viene, nos invita de comer, si alguien viene y nos regala algo, ¿qué decimos? Ay, Señor, que Dios lo bendiga. Ay, Señor, que Dios le multiplique. Ay, que Dios le guarde y le dé mucho más. Pero cuando alguien viene y nos roba, cuando alguien viene y nos maltrata, cuando alguien viene y nos hiere, nos lastima, ¿qué decimos? Ay, que del Señor es la venganza, del Señor es el que va a tomar cartas en el asunto. Y no lo hacemos para que Dios le dé recompensa, lo hacemos para que Dios lo castigue. Y aquí lo que dice es: amen a sus enemigos y oren por quien los maltrata, oren por aquellos que buscan su mal. Yo te pregunto, tú ves, no solamente yo creo que aquí en la comunidad, sino en muchas partes sufrimos violencia, sufrimos inseguridad. ¿Tú oras por las personas? Y date cuenta, de verdad, esto es tremendo. Date cuenta, y no es la filosofía, no quiero que me malentiendas esto, y yo quiero que esto quede bien claro, ¿verdad? Porque muchas veces podemos irnos a extremos, tanto a lo mejor de buscar la paz y al extremo de buscar la guerra. O sea, hay un punto neutro. Entonces, hay algo que como sociedad tenemos que cumplir. Hay deudas que se deben de pagar. Entonces, en esta sociedad, si alguien nos roba, y si vemos en las noticias que alguien fue golpeado, que alguien fue pateado, que alguien fue asesinado por hacer lo malo, o que robaron algo, que ahorita todo lo del robo del combustible, ¿qué decimos? Ay, Señor, ojalá les caiga un rayo, ojalá, Señor, se les prenda un ducto, ojalá, Señor, los golpeen más. No, aquí Jesús dice, aquí Jesús enmarca que tenemos que orar por ellos. Consecuencias de que roben, lo vimos en noticias hace un par de años, hemos visto, esas son las consecuencias de sus actos. Pero tú y yo como cristianos tenemos que decir: Señor, que se encuentren contigo. Padre, si ya les pasó algo malo, Señor, que ellos entiendan que ese no es el camino. Si alguien nos lastimó, si alguien nos hirió, oramos porque el Señor lo bendiga, porque el Señor lo guarde, porque el Señor lo restaure. Y vemos esta sociedad que está inmersa en medio de la violencia y quiere resolver violencia con más violencia. Y aquí dice el Señor: no, ora, bendícelo. Si hay alguien que te maltrató, si hay alguien que te hirió, bendícelo, ora por él, ámalo. Y eso es algo que nos falta. No, es que Alfonso, este me hizo lo otro, este me hizo aquello, es que este país que tiene alto, o sea, no es el extremo tampoco de lo que decía un presidente por ahí, que todos los que andan asesinando, robando, todos los del narco, en lugar de confrontarlos, pues mejor los vamos a abrazar. No se trata de eso, no es ese extremo. Es el extremo de que tú no vas a ir con una persona que es violenta y decir: es que te vengo a dar un abrazo, es que te vengo a amar. O sea, no, el amar es: Señor, oro por él, porque tú lo restaures. Y a lo mejor no metiéndonos tanto en temas de la sociedad, simplemente con las personas que nos rodean. Tú amas a aquellos que te han hecho daño, tú amas a aquellos que te han maltratado, tú amas a aquellos que te han mentido. Y tampoco es en el sentido de, bueno, yo lo amo y voy a ver la manera de convivir con él, de protegerlo. No, a veces una persona te daña y lo mejor que puedes hacer es alejarte, pero no con un odio, no con un resentimiento, no con una amargura, sino en el sentido de decirle: Señor, bendícelo, Señor, que no le pase lo que a mí me pasó, y aprender de esos errores y seguir adelante. Dice versículo 45, y es lo más bonito, dice que así demostramos que actuamos como nuestro Padre Dios. Y esto es algo muy cierto. Dice que Él es el que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos o malos. O sea, el hecho de que tú seas bueno o el hecho de que una persona sea mala no garantiza el hecho de que le va a amanecer nublado. No garantiza el hecho de que le va a amanecer con lluvia. O sea, Dios es tan bueno, Dios es tan pleno, tan amoroso, que así como a las personas buenas nos viene un buen clima, vienen cosas buenas, también para las personas malas. Y no quiere decir que porque sean malas y les salga el sol o Dios les mande lluvia, no quiere decir que están haciendo bien las cosas. Eso se trata de la soberanía de Dios.
Entonces, si Dios es bueno, nosotros tenemos que reflejar esa bondad. Dice la Escritura en una porción, dice que el anhelo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice lo siguiente, y termino con estos últimos versículos, 46, si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos, perdón, vuelvo a leerlo, ahí me equivoqué, si ustedes aman solo a quien los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben de ser perfectos como Dios, su Padre que está en los cielos, es perfecto. Y nuevamente vuelve a levantar el estándar nuestro Señor Jesucristo. Y dice, tienes que orar, tienes que bendecir, tienes que amar a los que hacen el mal. El decir, Señor, que se encuentren contigo, y si caen en las consecuencias de su pecado, pues clamar en que no lo vuelvan a hacer. Si alguien nos dañó, oramos y lo amamos, pero no significa que convivamos. Y aquí dice, y solamente hace énfasis en eso, porque yo creo a lo mejor que alguien ahí se levantó, no digo que sea algo bíblico, yo me atrevo a imaginarlo, que a lo mejor alguien se levantó y dijo, Señor, pero pues si yo saludo a fulano, Señor, pues si yo amo a sutano, Señor, pues si yo estoy bien con ellos. Sí, dice, pero solamente tú amas a los que te aman, al que te cae mal le das la vuelta. Van dos personas caminando, te los encuentras de frente y solamente te llevas con este, y aunque te salude el de este lado, ay, hola, ¿cómo estás? Solamente saludas al otro. Dice, eso lo hacen los pecadores, eso lo hacen los del mundo, no haces nada extraordinario. Lo que te hace extraordinario, lo que te hace radical es que tú amas, es que tú saludas, es que tú bendices a aquellos que te han dañado. Y entonces te comportas como tu Padre Dios. Y cuando te comportas como tu Padre Dios, sin duda alguna eres su hijo. Vamos a orar y que esta palabra siga siendo desafiante en tu corazón y quede resonando ahí. Padre, esta tarde yo te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de los que hemos escuchado esta palabra. Yo, Señor, puedo entender, y yo creo que cada uno de los que nos escuchan pueden entender, Padre, que tú esperas más de nosotros. Si somos luz, si somos sal de esta tierra, Padre, debemos de vivir diferente. Esto es lo radical de seguirte a ti, esto es lo diferente de ser cristianos. No podemos vivir como los de allá afuera, no podemos desear el mal como los de allá afuera. Tenemos que buscar, Señor, bendecir, amar de una manera sobrenatural. Y aunque este mundo está lleno de violencia, aunque este mundo está lleno de problemas, de circunstancias contrarias, nosotros resplandecemos como luz y sal en medio de una generación perversa, Padre. Hoy perdonamos a aquellos que nos dañaron, hoy perdonamos, Señor, a aquellos que nos hicieron mal. Hoy bendecimos a aquellos que han querido dañarnos, hoy bendecimos a aquellos que han hablado mal de nosotros. Porque, Padre, si solamente amamos a los que nos aman, no hacemos nada de más. Si solamente bendecimos a aquellos que nos bendicen, tampoco hacemos nada de más. Date un tiempo, joven, señorita, y bendice a aquella persona que te ha dañado. Perdónalo ahí en tu corazón, porque así nos comportamos como nuestro Padre Dios. Y si nos comportamos como nuestro Padre Dios, somos sus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues chicos, el desafío está dado. Esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Dios espera, anhela más de nosotros. De verdad, es un camino arduo, es un camino largo, pero confiamos en que podemos resplandecer como luz y como sal de esta tierra. Gracias por darse el tiempo de escuchar esta palabra. No nos vamos sin antes bendecir sus vidas a cada uno de los que nos escuchan. Les invitamos a que puedan reaccionar, comentar, compartir esta transmisión en vivo. Y recordarles que todos los martes en el canal de YouTube Jóvenes MIG es martes de podcast. En nuestro canal de Spotify también, ahí pueden encontrar los podcasts cada martes. Viernes son de jóvenes. Y de verdad, chicos, esperamos que cada una de estas palabras esté siendo de bendición para sus vidas. Esfuércense, sean muy valientes y saben que para cualquier cosa estamos para servirles. Nos vemos en la próxima.